Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles el chismecito de hoy, porque créanme, es uno de esos que nos hace sonreír y sentir una alegría genuina. Hoy vamos a hablar de dos nombres que seguro resuenan en muchos de sus corazones, Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que la actriz ha hablado, y lo que ha dicho sobre su expareja, Can, nos ha dejado a todos con una gran sonrisa. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de esta noticia que ha revolucionado las redes. Y si aún no lo han hecho, ¿qué esperan? Denle a ese botón de suscribirse ahora mismo para no perderse ni un solo chismecito y todas las sorpresas que tenemos preparadas para ustedes. Son mi motivación y no quiero que se queden fuera de esta comunidad tan genial. Como les decía, la protagonista de Erkenci Kuş o El pájaro soñador, la encantadora Demet Özdemir, ha roto su silencio y ha confirmado algo que muchos de sus fans esperaban o al menos deseaban escuchar. Can Yaman ha superado sus problemas con el alcohol y se encuentra increíblemente feliz. Imaginen la alegría de escuchar esto, ¿verdad? Después de todo lo que se especuló, de las idas y venidas, de las supuestas dificultades que Can Yaman pudo haber atravesado, Demet ha sido la voz que nos trae esta luz de esperanza y bienestar. No es cualquier cosa, mis amigos. Que una persona tan cercana y querida como Demet hable de un tema tan delicado como la superación de adicciones, y además lo haga con tanta positividad, es un testimonio increíble. Para quienes no lo sepan o necesiten un pequeño recordatorio, Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos Erkenci Kuş y su química en pantalla fue tan explosiva que traspasó la ficción, y los fans como nosotros nos enamoramos de su relación. Verlos juntos era un deleite, una pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Y cuando su relación terminó, muchos nos quedamos un poco desilusionados, preguntándonos qué había pasado y cómo se encontraban ambos. Las especulaciones nunca faltaron, y en el caso de Can, a menudo se rumoreaba sobre problemas de salud, estrés o incluso, como se insinuó en algún momento, de su relación con el alcohol. El vacío que dejaron en la pantalla y en los corazones de los fans era palpable. Pero ahora las palabras de Demet Özdemir llegan como un bálsamo, como un soplo de aire fresco en medio de los vientos de especulaciones y rumores que a menudo rodean la vida de las celebridades. En una reciente aparición, cuando se le preguntó directamente sobre Can Yaman y su estado actual, ella, con esa sonrisa radiante que la caracteriza, no dudó en afirmar con total seguridad que Can estaba muy bien, que había superado sus dificultades, y lo más importante, que se le veía súper feliz. ¡Súper feliz! ¿Hay algo más gratificante que escuchar eso de alguien a quien admiramos, alguien que ha sido una figura tan importante en el panorama del entretenimiento y en la vida de tantos admiradores? Demet, con esa humildad y profesionalismo que la definen, evitó entrar en detalles escabrosos o morbos, pero su mensaje fue claro y contundente: Can ha salido adelante, ha logrado superar obstáculos y ha encontrado un camino hacia la felicidad. Esto es realmente significativo por varias razones. Primero, y quizás uno de los aspectos más conmovedores, demuestra la madurez y el respeto que Demet guarda hacia Can, a pesar de que su relación haya terminado. No hay rencores públicos, no hay declaraciones incendiarias que busquen dañar la imagen del otro. Al contrario, hay un deseo genuino de bienestar para su expareja, una empatía que trasciende el fin de un romance. Esto habla muy bien de ella como persona, de su capacidad para cultivar relaciones sanas y mantener un afecto sincero incluso después de que los caminos sentimentales se separan. Segundo, y quizás lo más importante, es un mensaje de esperanza para cualquier persona que esté lidiando con problemas similares, o para quienes tienen a alguien cercano pasando por un momento difícil. Saber que es posible superar las adversidades, que la felicidad es alcanzable, que se puede salir de las sombras y encontrar la luz, es un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que a veces parece envolver ciertas situaciones. Es un recordatorio poderoso de la resiliencia humana. Además, piensen en la presión mediática que ambos han enfrentado. Desde el momento en que se conocieron, se convirtieron en una de las parejas más buscadas y seguidas del mundo del espectáculo turco e internacional. Cada uno de sus movimientos, cada foto, cada entrevista, era analizado al detalle por millones de ojos expectantes. Las redes sociales ardían con teorías y especulaciones sobre su relación, su futuro y sus vidas privadas. Y en ese contexto de escrutinio constante, que Demet hable con tanta naturalidad y positividad sobre la superación de Can es un acto de valentía y generosidad. Lejos de alimentar rumores o generar más especulaciones, él ha elegido ofrecer una verdad reconfortante, una perspectiva que aporta paz en lugar de inquietud.
Su enfoque no es el chisme por el chisme, sino la difusión de un mensaje positivo y alentador. ¿Y qué significa que Can Yaman esté súper feliz? Para nosotros los fans, que lo hemos seguido en sus proyectos, que hemos admirado su talento, su carisma y su entrega en cada papel, significa ver a nuestro ídolo en un buen momento. Significa saber que el arduo trabajo, la dedicación a su carrera, y seguramente el apoyo de personas cercanas, han dado sus frutos no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Can ha estado muy enfocado en su carrera, trabajando incansablemente en proyectos internacionales, aprendiendo nuevos idiomas y preparándose para roles cada vez más desafiantes. Verlo triunfar en la pantalla grande y en producciones internacionales es inspirador. Saber que su vida personal también está en un buen momento, que ha encontrado esa paz y felicidad que todos buscamos, es una noticia que alegra el corazón y nos permite seguir apoyándolo con aún más entusiasmo. Recuerden que la vida de las celebridades no es tan glamorosa como parece desde fuera. Detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de las redes sociales, hay personas reales con sus propias luchas, sus propias alegrías y sus propios miedos. Y a veces estas luchas son invisibles para el ojo público, veladas por las sonrisas y la perfección aparente. La mención de que Can ha superado problemas con el alcohol es delicada, sí, y requiere un manejo cuidadoso. Pero también es un reconocimiento de que las personas no son perfectas, y que la superación de dificultades, incluidas las adicciones, es parte del camino para muchos. El hecho de que Demet lo mencione de forma tan directa y positiva, y sobre todo, con la tranquilidad de saber que ha sido superado, sugiere que no es algo que Can esconda, sino más bien algo que ha enfrentado con valentía y de lo que se ha recuperado con éxito. Es un testimonio de su fortaleza interior. Y esta confirmación de Demet Özdemir no es solo una noticia para los fans de Erken Cikus o para los admiradores de ambos actores. Es una lección valiosa sobre la importancia del apoyo mutuo, de la compasión y de la comunicación honesta y empática. Demet, al compartir esta información de manera tan responsable, no solo habla de Can, sino que también proyecta una imagen de amistad y respeto duradero. Es un recordatorio de que aunque las relaciones románticas puedan terminar, las conexiones humanas significativas pueden perdurar de formas inesperadas y enriquecedoras, basadas en el aprecio y el deseo del bienestar del otro. Me imagino la escena. Demet con esa sonrisa dulce y genuina que la caracteriza, respondiendo a la pregunta con esa calma y seguridad que la definen. No hay drama, no hay indirectas, no hay malicia. Solo la verdad desnuda y esperanzadora, pronunciada con delicadeza. Es un ejemplo de cómo incluso en el ojo público y bajo la constante mirada de los medios, se puede manejar la información con dignidad y empatía, priorizando el respeto y el bienestar de las personas involucradas. Y es un mensaje muy poderoso para todos nosotros, que a veces nos dejamos llevar por los rumores y las habladurías, por lo que se dice sin fundamento. La palabra de alguien cercano, alguien que ha compartido un vínculo significativo, especialmente cuando viene con tanta seguridad y positivismo, tiene un peso invaluable y una credibilidad que los rumores nunca podrán igualar. Piensen en el impacto que esta declaración puede tener en diferentes niveles. Para los fans de Can Yaman es un alivio enorme saber que su ídolo está bien, que ha superado las dificultades y que se encuentra en un momento de plenitud personal. Para aquellos que han seguido la carrera de Demet, es una muestra más de su carácter, de su bondad y de su integridad como persona y profesional. Y para el público en general, es una historia de superación, de resiliencia y de esperanza que inspira. Nos recuerda que todos tenemos la capacidad de levantarnos después de caer, de encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros, y de reconstruir nuestras vidas con fuerza y optimismo. Además, esta noticia llega en un momento en que Can Yaman está más activo que nunca en su carrera, con proyectos ambiciosos en Italia y en otros lugares del mundo. Verlo brillar en la pantalla, demostrar su talento y su versatilidad, es un placer para la vista. Y saber que su bienestar personal acompaña su éxito profesional solo hace que disfrutemos aún más de su trabajo. Es como si todas las piezas del rompecabezas estuvieran encajando de la mejor manera posible, creando un panorama armonioso y prometedor para su futuro. Y volviendo a la frase clave, súper feliz. Esa es la palabra que todos queremos escuchar sobre nuestros seres queridos y sobre las personas que admiramos. La felicidad es un estado anhelado, una meta que todos perseguimos en nuestras vidas. Y que Demet lo confirme con tanta convicción sobre Can es el mejor de los augurios. Implica que no solo ha superado sus problemas, sino que ha encontrado un estado de plenitud, satisfacción y alegría genuina en su vida.
Y eso, mis amigos, es una noticia que merece ser celebrada con entusiasmo y alegría. Es la confirmación de que a pesar de los obstáculos, la vida puede ser bella y gratificante. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? Primero, que Demet Özdemir es una persona maravillosa, generosa, profesional y con un gran corazón. Su forma de hablar de su expareja es un ejemplo de cómo manejar las relaciones pasadas con respeto y afecto. Segundo, que Can Yaman parece estar atravesando un momento increíblemente positivo en su vida, tanto personal como profesionalmente. Su regreso a la cima de la felicidad es una gran noticia para todos los que lo queremos y admiramos. Y tercero, que la esperanza y la superación son siempre posibles. Es un recordatorio de que las apariencias a veces engañan, y que las historias de las personas son mucho más complejas y profundas de lo que podemos imaginar desde fuera. La vida es un camino de aprendizaje y crecimiento constante. En resumen, la declaración de Demet Özdemir sobre Can Yaman ha sido un bálsamo para muchos. Ha traído claridad, ha disipado dudas y sobre todo, ha ofrecido una dosis de positividad y esperanza que tanto necesitamos en estos tiempos. Nos muestra que las personas pueden superar dificultades, encontrar la felicidad y seguir adelante con sus vidas, a menudo de maneras sorprendentes y edificantes. Es una historia que nos inspira a todos a creer en la resiliencia humana, en el poder de la superación y en la importancia de la empatía y el apoyo mutuo. Es una prueba de que, incluso después de las tormentas, el sol siempre vuelve a brillar. Y bueno, mis queridos seguidores, hasta aquí el chismecito de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta noticia tan reconfortante, que les haya traído una sonrisa al rostro y les haya llenado de optimismo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Les sorprendió la declaración de Demet? ¿Creen que es importante que las figuras públicas hablen de temas tan delicados con tanta responsabilidad y positividad? ¿Qué otras historias de superación les inspiran? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y crear esta comunidad tan genial. Y si este vídeo les ha gustado y les ha traído una sonrisa, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que amen el mundo del espectáculo y necesiten un poco de buena vibra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras, análisis y chismecitos. Ustedes son mi motor y mi mayor inspiración. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y hasta la próxima.